todo tiene que estar orientado, así como les dije ahora, ¿cierto? Cuando es una superficie cerrada que encierra un sólido, la orientación siempre se toma con los vectores normales hacia el exterior del sólido. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a utilizar el teorema de la divergencia para calcular un volumen. O sea, nos dicen, bueno, halle el volumen de un sólido acotado por estas dos superficies. Listo, entonces recordemos que el volumen de un sólido, ¿cierto? El volumen de un sólido es simplemente la integral triple del sólido. Listo, entonces la integral triple sobre la región sólida. Listo, entonces si queremos utilizar el teorema de la divergencia, entonces nos debe aparecer, en esa integral triple nos debe aparecer la divergencia. Entonces por eso me debe aparecer la divergencia. Escuché a alguien como alguna... bueno, pensé que había alguien. Bueno, entonces me tiene que aparecer la divergencia. Entonces como aquí hay un 1, eso quiere decir que la divergencia de mi campo, ¿cierto? La divergencia de mi campo vectorial debe ser igual a 1. Entonces, si yo utilizo, si la divergencia de mi campo es igual a 1, por el teorema de la divergencia, esto se convierte en esta integral de superficie. Eso que es f, producto interno con el vector normal, que es la orientación de la superficie. Bien, entonces, para resolver este problema, utilizando el teorema de la divergencia, tenemos que encontrar un campo vectorial P, Q, R, de tal manera que su divergencia sea igual a 1. Recuerden que la divergencia de un campo es simplemente la suma de las derivadas parciales respecto a la variable en la coordenada en la que está su componente. Es decir, esa es la primera componente de la divergencia, la divergencia es la derivada del primero respecto a la primera variable, más la derivada del segundo respecto a la segunda variable, más la derivada del tercero respecto a la tercera variable. Esa es la divergencia. Recuerden, la divergencia siempre me da un número, que es distinto al rotacional. Miren que la divergencia es una suma de derivadas parciales, que me dan un número. El rotacional era un campo, ¿cierto? Bueno, entonces encontramos aquí que necesito, para hallar el volumen de este sólido, utilizando el teorema de la divergencia, tengo que encontrar un campo vectorial cuya divergencia sea igual a 1. Entonces hay muchos campos vectoriales que satisfacen eso. Yo voy a tomar este, pero por ejemplo otro. Podría ser este aquí igual a 0, que no aparezca la K, y aquí poner 2 y aquí 2. Entonces derivada de este sería un medio, derivada de este sería un medio, y derivada de este pues 0, 0. O puedo poner aquí x sobre 2, y sobre 2, y aquí x por y. Entonces derivada de x un medio, derivada de y un medio, derivada respecto a z de x por y 0. Hay muchos. Entonces hay muchas maneras de calcular campos, y obviamente pueden haber muchos más fáciles que este, un campo mucho más fácil que este para calcular la integral de superficie. Es coloque aquí 0, y coloque solamente f de x, y, z igual a 1, igual a x, x, 0, puede ser. Les queda como ejercicio probar, distinto, les tiene que dar el mismo resultado. Bien, bueno, entonces yo voy a escoger este. Voy a escoger f de x, y, z igual a x tercios más y tercios más z tercios. Bueno, ustedes de ejercicio utilicen otro campo diferente. Bien, entonces resulta que el volumen se convierte en, según esta fórmula que teníamos aquí, el volumen de nuestro sólido se convierte en la integral de superficie del campo producto interno con el vector normal, que es el que tenemos aquí, del campo producto interno con el vector normal de la superficie que es frontera del sólido. Entonces vamos a mirar cuál es la frontera del sólido, ¿cierto? Entonces tenemos que parametrizar la frontera del sólido. Entonces miren que nuestro sólido es esto que está aquí adentro. Ahí, ese es nuestro sólido. Entonces, ¿cuál es la frontera del sólido?
es esta parte roja, más esta tapa, ¿cierto? Porque es un sólido, ese sólido está acotado por en este caso, dos superficies. Esta roja y esta tapa. Es decir, que la frontera, aquí es S1, aquí no es 2, sino 1. Entonces tenemos S1 que es esta, y S2 que es esta. Eso, entonces, esa es la frontera. Esa es nuestra superficie, que es la unión de estas dos. Entonces resulta que, ¿cuál es nuestro sólido? El sólido está acotado por estas dos superficies. Entonces, ¿qué son estas? ¿Cierto? Que son estas dos de acá. Entonces, ¿cuál es una parametrización para esta? Pues muy sencilla. Acá está muy sencilla porque simplemente despejar Z. Entonces es la parametrización de nuestra primera superficie, que es esta, es solamente esta partecita roja, es X, Y, y Z, pues es despejo Z. Despejo, aquí pasa a restar y aquí pasa a restar. Y X y Y siempre están dentro de este disco. ¿Por qué? Porque miremos que el X y Y, ¿cierto? No sigue hacia acá, sino que para hasta acá. Entonces, por eso XY siempre está dentro de este círculo. Este círculo, que es cuando Z es igual a 1. Mire que cuando Z es igual a 1, paso aquí a restar y me queda X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Entonces, por eso me queda que X a la 2 más Y a la 2 es menor o igual que 1. Y la otra superficie, S2, que es esta tapa de abajo. Entonces, esta tapa de abajo, pues es este plano. Pues muy sencillo. Entonces, ¿cómo la parametrizamos? Pues Z siempre es igual a 1. X, Y y Z siempre es igual a 1. Pero Z es igual a 1, pero recuerden que siempre es solamente este pedacito circular. Entonces, por eso es cuando Z es igual a 1. Entonces, siempre es menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Bien, entonces ahora, ya que tenemos la parametrización de la superficie, tenemos que encontrar los vectores normales, ¿cierto? Los vectores normales, que es la orientación. Entonces, acá, vamos a orientar, recuerde que el sólido es esto que está aquí adentro, encerrado por esas dos. Entonces, como esto es un sólido, la orientación de la frontera deben ser los vectores normales apuntando hacia el exterior del sólido. Entonces, los vectores normales apuntan de la primera superficie, apuntan hacia acá, hacia arriba. Y miren que los vectores normales de esta segunda superficie deben apuntar hacia abajo, porque, repito, como el sólido es cerrado, la orientación de los vectores normales de nuestra frontera deben apuntar hacia afuera. Entonces, para que apunten hacia afuera, deben apuntar hacia acá, hacia abajo, de nuestra segunda superficie, hacia abajo. Entonces, ¿cómo encuentro los vectores normales hacia arriba haciendo el producto cruz de esta manera? Entonces, derivo respecto a X. Entonces, si derivo respecto a X, aquí me da 1, 0, y aquí me da menos 2X. Derivo respecto a Y. ¿Cierto? Derive respecto a X. 1, 0 y menos 2X. Y derivo respecto a Y. Si derivo respecto a Y, entonces aquí me da 0, 1, menos 2y, menos 2y. Y hago el producto cruz. Entonces, cuando hacemos el producto cruz en este orden, primero con la derivada parcial respecto a x y después con la derivada respecto a y, los vectores normales me quedan hacia arriba. Es importante este orden porque recuerden que si lo hago al revés, voy a tener por allá un error de signo y no voy a llegar a la respuesta correcta. ¿Listo? Y esto es importantísimo. ¿Bien? Porque pues ustedes están encontrando un flujo, ¿cierto? Un flujo digamos en una tubería, o el flujo electromagnético que está pasando a través de una placa, y ustedes no orientan eso, pues o sea, todos los cálculos les van a quedar mal. O se les talla la tubería, o se les frita el circuito que estén haciendo por allá. Bien, entonces es importantísimo eso. Entonces acá, si lo hago al revés, los vectores normales apuntarían hacia adentro, tendríamos una orientación que no es. Listo. Y aquí no hay necesidad de hacer producto cruz. Pues si lo quieren hacer, lo hacen. Pero acá no lo hice porque es muy fácil. Miren que este es un plano, es el plano Z igual a 1.
y los vectores normales van hacia abajo. Entonces, ¿cuál es un vector normal que apunta hacia abajo, y que es paralelo al eje Z? Pues 0, 0, menos 1. Entonces, por eso 0, 0, menos 1. Bien, pero si ustedes quieren, hacen el producto cruz y les va a dar lo mismo, 0, 0, menos 1. Pero aquí, pues a ojo, ya uno sabe quién es. Bien. Entonces, ya tenemos la orientación de la superficie, es decir, de la frontera de mi sólido. Entonces, ahora sí vamos a hallar el volumen. Entonces, ya sabemos que el volumen es la integral del campo vectorial, producto del vector normal sobre la superficie, que ya sabemos que la superficie es la unión de dos superficies. Entonces, como es la unión, podemos separar la integral. Entonces, separamos la integral. Entonces, sobre S1 más S2. La separamos, ¿cierto? Entonces, acá evalúo, ¿cierto? Acá voy a poner el vector normal, que ya lo calculé acá, que nos había dado 2x, 2y, 2,1. 2x, 2y, 2,1. Y aquí, miren que aquí tengo que evaluar f en la parametrización. Entonces, recuerden que ¿quién es f? Pues vamos acá. F es x sobre 3. Y sobre 3, z sobre 3. Entonces acá me queda, si le evalúo este, entonces x sobre 3, y sobre 3 y z, este es z sobre 3. Entonces por eso acá, evaluada, me quedo x sobre 3, y sobre 3 y z es todo esto sobre 3. Producto con producto interno, el vector normal. Más evalúo en la segunda superficie. Entonces recuerden que la segunda superficie es x, y, 1. Entonces me queda x sobre 3 evaluado en y sobre 3 evaluado en z, y z es igual a 1 sobre 1. Producto interno del vector normal, 0, 0, menos 1. ¿Bien? Y ahora, listo, hacemos el producto interno. Este por este, más este por este, más este por este, nos da esto. Saco el 1/3, o sea que acá, digo, este por este 0, más este por este 0, más este por este que me da menos 1/3, lo saco. Y ahora ya sé dónde está variando, porque aquí yo dije dónde estaba variando la x y la y, dónde estaba variando la x y la y. Bien, entonces eso quiere decir que como x más y es menor o igual que 1, tanto acá como acá, entonces puedo usar coordenadas polares tanto acá como acá. Aquí me queda x, utilizo coordenadas polares, esto se convierte en r a la 2 más 2. Y recuerden que el dA siempre se convierte en r de teta. Y acá no hay nada que reemplazar, entonces me queda el dA, se convierte en r de teta. Y r entre 0 y 1 y pi entre 0 y 2pi. Entonces, calculo esta integral, reparto esto, calculo la integral y resulta que eso me dio 2pi. ¿Bien? Y miren que este resultado coincide con la integral que vimos al inicio. Recuerden por acá que es esta misma integral. Cuando resolvimos esta integral, vamos acá, 2pi. ¿Qué es esta 2pi? ¿Qué es esta misma integral? Tiene que ser es el mismo sólido. Entonces nos dio lo mismo, tanto así de manera directa como utilizando el teorema de la divergencia. Como utilizando por acá, vamos hasta el teorema de la divergencia. Bien, entonces pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Todo tiene que estar orientado, así como les dije ahora, ¿cierto? Cuando es una superficie cerrada que encierra un sólido, la orientación siempre se toma con los vectores normales hacia el exterior del sólido. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a utilizar el teorema de la divergencia para calcular un volumen. Nos dicen, bueno, halle el volumen de un sólido acotado por estas dos superficies. Listo, entonces recordemos que el volumen de un sólido, ¿cierto? El volumen de un sólido es simplemente la integral triple del sólido. Listo, entonces la integral triple sobre la región sólida. Listo, entonces si queremos utilizar el teorema de la divergencia, entonces nos debe aparecer
en esa integral triple nos debe aparecer la divergencia. Entonces por eso me debe aparecer la divergencia. Escuché a alguien como alguna... bueno, pensé que había alguien. Bueno, entonces me tiene que aparecer la divergencia. Entonces como aquí hay un 1, eso quiere decir que la divergencia de mi campo, ¿cierto? La divergencia de mi campo vectorial debe ser igual a 1. Entonces, si yo utilizo, si la divergencia de mi campo es igual a 1, por el teorema de la divergencia, esto se convierte en esta integral de superficie. Eso que es f, producto interno con el vector normal, que es la orientación de la superficie. Bien, entonces, para resolver este problema, utilizando el teorema de la divergencia, tenemos que encontrar un campo vectorial P, Q, R, de tal manera que su divergencia sea igual a 1. Recuerden que la divergencia de un campo es simplemente la suma de las derivadas parciales respecto a la variable en la coordenada en la que está su componente. Es decir, es la primera componente de la divergencia, la divergencia es la derivada del primero respecto a la primera variable, más la derivada del segundo respecto a la segunda variable, más la derivada del tercero respecto a la tercera variable. Esa es la divergencia. Recuerden, la divergencia siempre me da un número, que es distinto al rotacional. Miren que la divergencia es una suma de derivadas parciales, que me da un número. El rotacional era un campo, ¿cierto? Bueno, entonces encontramos aquí que necesito, para hallar el volumen de este sólido, utilizando el teorema de la divergencia, tengo que encontrar un campo vectorial cuya divergencia sea igual a 1. Entonces hay muchos campos vectoriales que satisfacen eso. Yo voy a tomar este, pero por ejemplo otro podría ser este aquí igual a 0, que no aparezca la K, y aquí poner 2 y aquí 2. Entonces derivada de este sería un medio, derivada de este sería un medio, y derivada de este pues 0, 0. O puedo poner aquí x sobre 2, y sobre 2, y aquí x por y. X por y, entonces derivada de x un medio, derivada de y un medio, derivada respecto a z de x por y 0. Hay muchos. Entonces hay muchas maneras de calcular campos. Y obviamente pueden haber muchos más fáciles que este, un campo mucho más fácil que este para calcular la integral de superficie. Es coloque aquí 0 y coloque solamente f de x, y, z igual a 1. Igual a x, perdón, x, 0, puede ser. Les queda como ejercicio probar, distinto, les tiene que dar el mismo resultado. Bien, bueno, entonces yo voy a escoger este. Voy a escoger f de x, y, z igual a x tercios más y tercios más z tercios. Bueno, o ustedes de ejercicio utilicen otro campo diferente. Bien, entonces resulta que el volumen se convierte en, según esta fórmula que teníamos aquí, el volumen de nuestro sólido se convierte en la integral de superficie del campo producto interno con el vector normal, que es el que tenemos aquí, del campo producto interno con el vector normal de la superficie que es frontera del sólido. Entonces vamos a mirar cuál es la frontera del sólido, ¿cierto? Entonces tenemos que parametrizar la frontera del sólido. Entonces miren que nuestro sólido es esto que está aquí adentro. Ahí, ese es nuestro sólido. Entonces, ¿cuál es la frontera del sólido? Es esta parte roja, más esta tapa, ¿cierto? Porque es un sólido. Ese sólido está acotado por en este caso, dos superficies. Esta roja y esta tapa. Eso es decir, que la frontera aquí es S1. Aquí no es 2, sino 1. Entonces tenemos S1 que es esta y S2 que es esta. Eso, entonces esa es la frontera. Esa es nuestra superficie, que es la unión de estas dos. Entonces resulta que ¿cuál es nuestro sólido? El sólido está acotado por estas dos superficies. Entonces, ¿qué son estas? ¿Cierto? Que son estas dos de acá. Entonces, ¿cuál es una parametrización para esta? Pues muy sencilla. Acá está muy sencilla porque simplemente despejar Z. Entonces es
la parametrización de nuestra primera superficie, que es esta, es solamente esta partecita roja, es x, y, y z, pues es despejo z. Despejo, aquí pasa a restar y aquí pasa a restar. Y x y y siempre están dentro de este disco. ¿Por qué? Porque miremos que el x y y, ¿cierto?, no sigue hacia acá, sino que para hasta acá. Entonces, por eso x, y siempre está dentro de este círculo. Este círculo, que es cuando z es igual a 1. Mire que cuando z es igual a 1, paso aquí a restar y me queda x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Entonces, por eso me queda que x a la 2 más y a la 2 es menor o igual que 1. Y la otra superficie, S2, que es esta tapa de abajo. Perdón, que es esta tapa de abajo. Entonces, esta tapa de abajo, pues es este plano. Pues muy sencillo. Entonces, ¿cómo la parametrizamos? Pues z siempre es igual a 1. X, y z siempre es igual a 1. Pero z es igual a 1, pero recuerden que siempre es solamente este pedacito circular. Entonces, por eso es cuando z es igual a 1. Entonces, siempre es menor o igual que 1. ¿Cierto? Menor o igual que 1. Bien, entonces ahora, ya que tenemos la parametrización de la superficie, tenemos que encontrar los vectores normales. ¿Cierto? Los vectores normales, que es la orientación. Entonces, acá vamos a orientar. Recuerde que el sólido es esto que está aquí adentro, encerrado por esas dos. Entonces, como esto es un sólido, la orientación de la frontera deben ser los vectores normales apuntando hacia el exterior del sólido. Entonces, los vectores normales apuntan de la primera superficie, apuntan hacia acá, hacia arriba. Y miren que los vectores normales de esta segunda superficie deben apuntar hacia abajo, porque, repito, como el sólido es cerrado, la orientación de los vectores normales de nuestra frontera deben apuntar hacia afuera. Entonces, para que apunten hacia afuera, deben apuntar hacia acá, hacia abajo, de nuestra segunda superficie, hacia abajo. Entonces, ¿cómo encuentro los vectores normales hacia arriba, haciendo el producto cruz de esta manera? Entonces, derivo respecto a x. Entonces, si derivo respecto a x, aquí me da 1, 0, y aquí me da menos 2x. Derivo respecto a y, ¿cierto? Derive respecto a x, 1, 0 y menos 2x. Y derivo respecto a y. Si derivo respecto a y, entonces aquí me da 0, 1, menos 2y. Menos 2y. Y hago el producto cruz. Entonces, cuando hacemos el producto cruz en este orden, primero con la derivada parcial respecto a x y después con la derivada respecto a y, los vectores normales me quedan hacia arriba. Es importante este orden porque recuerden que si lo hago al revés, voy a tener por allá un error de signo y no voy a llegar a la respuesta correcta. ¿Listo? Y esto es importantísimo. ¿Bien? Porque pues, ustedes están encontrando un flujo, ¿cierto? Un flujo digamos en una tubería, o el flujo electromagnético que está pasando a través de una placa, y ustedes no orientan eso, pues o sea, todos los cálculos les van a quedar mal. O se les talla la tubería, o se les frita el circuito que estén haciendo por allá. Bien, entonces es importantísimo eso. Entonces acá, si lo hago al revés, los vectores normales apuntarían hacia adentro, tendríamos una orientación que no es. Listo. Y aquí no hay necesidad de hacer producto cruz. Pues si lo quieren hacer, lo hacen. Pero acá no lo hice porque es muy fácil. Miren que este es un plano, es el plano z igual a 1 y los vectores normales van hacia abajo. Entonces, ¿cuál es un vector normal que apunta hacia abajo y que es paralelo al eje z? Pues 0, 0, menos 1. Entonces, por eso 0, 0, menos 1. Bien. Pero si ustedes quieren, hacen el producto cruz y les va a dar lo mismo, 0, 0, menos 1. Pero aquí pues a ojo ya uno sabe quién es. Bien. Entonces ya tenemos la orientación de la superficie, es decir, de la frontera de mi sólido. Entonces ahora sí vamos a hallar el volumen. Entonces ya sabemos que el volumen es la integral del campo vectorial, producto del vector normal sobre la superficie, que ya sabemos que la superficie es la unión de dos superficies. Entonces, como es la unión, podemos separar la integral. Entonces, separamos la integral.
Entonces, sobre S1 más S2. La separamos, ¿cierto? Entonces acá evalúo, ¿cierto? Acá voy a poner el vector normal, que ya lo calculé acá, que nos había dado 2x, 2y, 2, 1. 2x, 2y, 2, 1. Y aquí, miren que aquí tengo que evaluar f en la parametrización. Entonces, recuerden que ¿quién es f? Pues vamos acá. F es x sobre 3. Y sobre 3, z sobre 3. Entonces acá me queda, si le evalúo esto, entonces x sobre 3, y sobre 3 y z, este es z sobre 3. Entonces por eso acá, evaluada, me quedo x sobre 3, y sobre 3 y z es todo esto sobre 3. Producto con producto interno, el vector normal. Más evalúo en la segunda superficie. Entonces recuerden que la segunda superficie es x, y, 1. Entonces me queda x sobre 3 evaluado en y sobre 3 evaluado en z, y z es igual a 1 sobre 1. Producto interno, el vector normal, 0, 0, menos 1. ¿Bien? Y ahora, listo, hacemos el producto interno. Este por este, más este por este, más este por este, nos da esto. Saco el 1/3, lo saqué acá. Digo, este por este 0, más este por este 0, más este por este que me da menos 1/3. Lo saco. Y ahora ya sé dónde está variando, porque aquí yo dije dónde estaba variando la x y la y, dónde estaba variando la x y la y. Bien, entonces eso quiere decir que como x más y es menor o igual que 1, tanto acá como acá, entonces puedo usar coordenadas polares tanto acá como acá. Aquí me queda x, utilizo coordenadas polares, esto se convierte en r a la 2 más 2. Y recuerden que el dA siempre se convierte en r de teta. Y acá no hay nada que reemplazar, entonces me queda el dA, se convierte en r de teta. Y r entre 0 y 1 y pi entre 0 y 2pi. Entonces, calculo esta integral, reparto esto, calculo la integral y resulta que eso me dio 2pi. ¿Bien? Y miren que este resultado coincide con la integral que vimos al inicio. Recuerden por acá que es esta misma integral. Cuando resolvimos esta integral, vamos acá, 2pi. ¿Qué es esta 2pi? ¿Qué es esta misma integral? Tiene que ser es el mismo sólido. Entonces nos dio lo mismo, tanto así de manera directa como utilizando el teorema de la divergencia. Como utilizando por acá, vamos hasta el teorema de la divergencia. Bien, entonces pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?